Estamos con Gonzalo Martré, nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo se encuentra? ¡Con frío! ¿Cómo se siente respecto a su edad? ¿Qué siente? ¿Siente que ya ha vivido lo suficiente o hay alguna cosa que sí, quiera? Claro, no. Ya viví todo lo que tenía que vivir y ya hice todo lo que tenía yo que hacer. ¿Alguna experiencia que lo haya marcado como persona y como escritor? O sea, algo que usted haya vivido que fuera un antes y un después. A partir de eso empezó a escribir. Es que eso es remontarse a muchos años antes. A partir de que cumplí 5 años, pensé en que yo debería de escribir. Ese pensamiento estuvo latente, no muy explícito en mi mente. O sea, cuando yo aprendí a leer y a escribir. ¿Lo supo desde entonces? Me gustó mucho la lectura y empecé a leer primero todo lo que mi madre, que se dio cuenta de que a mí, a ese niño, que era su primer hijo, le gustaba la lectura, pues le empezó a arribar material de lectura infantil. Y como vio que yo pedía más, pues después lectura juvenil. Y después, pues ya, todo lo que fuera cayendo. Mientras yo no pude comprar mis libros, ella me los compraba. ¿Qué hacía cuando no podía leer? ¿Jugaba, contaba cuentos a sus primos? ¿Le gustaba inventar historias desde que era pequeño? Bueno, yo era hijo único. Yo no tenía, además, ni primos, ni tíos. De modo que, y todos mis amigos eran, pues prácticamente ajenos totalmente a la lectura. Porque yo era un niño lector solitario. Y de joven también. Mis amigos, todos mis amigos, eran enemigos de la lectura. Reprobaban duramente que en vez de irme a jugar, yo me pusiera a leer. ¿Qué opina de esto? Pero no tenía yo otros amigos. Entonces, ¿qué opina de la sociedad mexicana actual? Tengo entendido que usted criticaba mucho a cómo eran las personas cuando usted era joven. ¿Cree que ha cambiado? no he cambiado. No, la sociedad. Bueno, claro que ha habido cambios, desde luego que sí. Acabamos de experimentar uno. Yo ya estoy en la 4ª transformación, no se me nota. No lo veo mucho. No se me nota uno. No hay modo, no hay modo, no hay modo, no hay modo. Es la sociedad la que va a cambiar en su conjunto. Es donde se va a notar es en la sociedad entera, no en un solo individuo. ¿Qué cree que usted ha aportado como escritor? ¿Qué es lo que cree que ha aportado a la sociedad mexicana? Muy buena pregunta. He hecho en
el producto hecho de su aportación. Bueno, ¿qué hice yo para que empezara la cuarta transformación? Bueno, puse un granito de arena, pequeñito. Yo no hice la cuarta transformación, la está empezando a hacer la sociedad entera. Claro que yo contribuí, pero con algo muy pequeñito. ¿Qué fue ese algo? Mis libros, mi revista virtual que se llamó La Rana Roja, en donde yo expresaba mis ideas y mi anhelo de cambio político. Es decir, que desapareciera el neoliberalismo. Me alineé con los que querían el cambio, sin ser yo realmente un factor que lo lograra. ¿Quién ha logrado el cambio en la sociedad entera de este país? Yo puse lo que estuvo a mi alcance, con mis cuentos, con mis novelas, con mis revistas. ¿Qué gané con ello? Bueno, la satisfacción de comprobar que finalmente vino el cambio. Pero materialmente yo gané algo, me beneficié en algo, en nada. Yo siempre luché por el cambio sin esperar nada a cambio. Nada, absolutamente nada. La prueba está en que pues, no me tocó ni un solo puesto, ni siquiera en la delegación de Iztapalapa, que es esta donde vivimos. Nada. Pero la satisfacción de haber cumplido con algo en lo que yo creía. En el cambio. Cambio. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere empezar a escribir? ¿Qué consejo? Que lea. No hay escritor que no haya leído. El lenguaje hablado, pero sobre todo el escrito, es fundamental para todo aquel que quiera ser o poeta o narrador. Tiene que leer, porque si no, ¿cómo se va a expresar? Nada más que lea y que atienda su vocación, porque una cosa es creer que se es escritor y otra cosa muy distinta es realmente tener la vocación de escritor. El que tiene la vocación de escritor empieza desde muy joven, normalmente, en su primera juventud, a los 20 años. Y el que cree que puede ser escritor, pues empieza ya muchos años después y a veces se queda en eso, en creer que va a ser escritor y nunca lo será. Hay gente que dice, yo voy a ser escritor. Y le preguntan, ¿y
cuándo vas a empezar? Muy pronto, muy pronto. Ya van a ver la gran novela que yo voy a escribir. Ya lo van a ver. ¿Y cuándo vas a empezar? Muy pronto. Un día de estos. Un día de estos. Y un día de estos. Y un día de estos. Y ese día jamás llega. Ese es un tipo. Pero el que tiene la vocación de escritor se pone a escribir. Primero se pone a leer y luego se pone a escribir. Cuando ya reunió un bagaje cultural, literario, entonces se pone a escribir. Y eso puede ocurrirle desde su adolescencia. Pero normalmente ocurre en la primera juventud. Pongamos que estadísticamente puede ser a los 20 años. Ese no fue mi caso. Yo pertenecí a ese grupo que dice, un día de estos, hasta que yo mismo me pregunté un día, ¿y cuándo va a ser ese día? Ya tenía yo 35 años. Así que cuando cumplí 35 años, me dije, bueno, yo me he estado diciendo que voy a ser escritor, hasta eso que no se lo decía yo a nadie, a nadie. Únicamente era una reflexión mía. Tengo que empezar a escribir, tengo que empezar a escribir. Y lo iba yo postergando indefinidamente hasta que cumplí 35 años, repito, y me dije, si realmente yo voy a ser escritor, pues, como dijo aquel, ahora o nunca. Y me puse a escribir. Y produje mi primer libro de cuentos, semi-autobiográfico, como ocurre casi a muchísimos escritores cuando empiezan. ¿Cuál fue el primero? El primer libro de cuentos se llamó Los Endemoniados. Allí está la portada, junto al cuadro grande del lado izquierdo. Ahí dice Los Endemoniados. Esa es la portada original que me dibujó, que me pintó un amigo pintor. Esa es la portada. Y quise hacer un libro distinto a todo. Yo no era el único que tenía la idea de hacer algo distinto. Había surgido un grupo de escritores jóvenes de 20 años que tuvieron la misma idea.